Bienvenidos a estos nuevos materiales que vamos a estar desarrollando desde Building Innovation. Estos nuevos materiales que vamos a estar desarrollando se llaman Behind the Building. Todo lo que conlleva el desarrollo inmobiliario desde un punto de vista de una responsabilidad social, una responsabilidad con respecto al desarrollo urbano de la ciudad. Vamos a estar tocando tópicos como las cercanías que deben de tener los emprendimientos, los desarrollos inmobiliarios a puntos importantes de la ciudad, de manera que la vida pueda desarrollarse de una manera mucho más ordenada, mucho más distendida y se pueda tener un disfrute de la ciudad. Asunción tiene un gran problema en este momento, que es la dispersión. Es como una gran mancha de aceite tirada en el agua, o sea, tiene un crecimiento horizontal descontrolado por una falta de una planificación urbana ya desde el año 60-80. Se vio amplificada por una situación social en donde la gente busca tener un hogar, busca tener una casa. Entonces esta gente de alguna manera fue buscando un lugar donde vivir, y donde podía vivir es donde podía pagar. Entonces, donde podía pagar eran donde existían loteamientos muy lejanos a los puestos de trabajo, que no se sentían esa lejanía en distancia porque conllevaba un viaje no muy extenso que no duraba más de 50 minutos o una hora, hablando de lugares como Limpio, como Areguá, como Itá, Capiatá, Tahuá, como Ñembú, como San Antonio. Entonces se fue buscando y desarrollándose, y tuvieron esos municipios un crecimiento exponencial. Duplicaron su población en tandas de 10 años, 15 años. Ciudades como Limpio, que fue una de las que más creció, fueron creciendo en esos polos urbanos. Y eso conllevó a un proceso de conurbación posterior, en donde esos espacios entre centros urbanos fueron llenándose, como pasó con Luque, por ejemplo, que tenía un centro histórico a 10 kilómetros de Asunción aproximadamente, y se fueron llenando los barrios como Palma Loma, lo que hoy conocemos como la zona del CID, lo que hoy conocemos como la zona Raquiura o la zona del aeropuerto, zona Comebol. Entonces eso llevó hoy, y se va agravando esa situación en la medida en que los costos de la vivienda van yendo para arriba. Entonces esta situación de altos costos, de poco poder adquisitivo, de un proceso de recuperación económica en donde la recuperación económica no permite todavía que las personas tengan acceso a la vivienda, desarrollan las planificaciones de infraestructura. No hablamos de una planificación urbana porque no existe un plan de Gran Asunción, no existe un plan urbano a gran escala en donde podamos planificar cómo va a crecer la ciudad de Asunción o dónde debería de crecer. Somos los desarrolladores inmobiliarios que vamos realizando nuestras interpretaciones de dónde deberían de estar ubicados. Ok, los desarrolladores inmobiliarios en una gran parte del tiempo somos presos de los costos de suelo que se van yendo para arriba en un contexto en donde, ok, vamos a desarrollar en Recoleta porque en Recoleta funciona todo de una manera que podemos tener una vida sin automóvil, que es muy interesante. Muchos jóvenes buscan esa situación de no tener automóvil y poder desarrollar su vida caminando. Una situación de ciudad ideal en donde podamos tener absolutamente todo. Podamos tener el trabajo, podamos tener el ocio, podamos tener la educación y podamos tener la vivienda, todo en una misma zona, no en una situación de lo que pregonaba la arquitectura moderna, de sectorizar la ciudad en espacios de se trabaja en algún lugar, se vive en otro lugar y los espacios de ocio están en otro lugar. Ese paradigma que creo culmina con la ciudad de Brasilia, hoy no es aplicable en el contexto en lo que hoy podemos hablar con el diario del lunes, en una situación en donde no funcionó ese sistema de ciudad. Generó un sistema de vida muy disperso, muy poco humano, en donde se depende plenamente del automóvil. Asunción en los años 80, 90, 2000 tuvo una expansión urbana que fue posible gracias al automóvil. El paradigma de la ciudad jardín, el paradigma de la ciudad horizontal, generada y avalada por el uso del automóvil. Pues bien, ese paradigma con el tráfico se
fue destruyendo. Hoy es inviable seguir viviendo tan lejos. Podemos meter infraestructura que va a generar que toda esa gente que hoy está entrando en automóvil se va a trancar en los mismos lugares y la ciudad va a estar colapsada y va a seguir estando colapsada durante mucho tiempo, porque la solución no es meter más autopistas, no es meter más rutas o asfaltar más calles. La solución es que podamos planificar y que podamos dar vivienda en los lugares cercanos. El programa Cero Vaporá puede ser una alternativa. Un amigo arquitecto hablaba desde una situación en donde el programa Cero Vaporá puede encarecer los suelos y puede darse de vuelta. Ok, queremos revitalizar el centro. En la medida que la gente vuelva a vivir el centro, lo más probable es que los precios vayan para arriba. Es un proceso normal. Lo que tenemos que ver es, desde el gobierno, es que esta economía que está en proceso de expansión se consolide, se pueda duplicar, que el paraguayo pueda ganar más y que pueda pagar vivir en esos lugares en donde quiere vivir. En el año 2010-2011 aproximadamente habíamos hecho unos estudios de costos de los viajes. Lo que representaba vivir, por ejemplo, en Limpio o en Itá o en Capiatá o en San Antonio. Viajes, o en Areguá, viajes en torno a los 20-23 kilómetros de distancia. Hoy esos viajes en automóvil, ni siquiera hablamos en transporte público, que el transporte público es algo deficiente que ojalá podamos tomar y aplicar el Metrobús, podamos tener los trenes de cercanía y se puedan aplicar no solamente en una vía, sino que podamos trabajar en las 5 vías importantes que tenemos en la ciudad: Norte, Luque, San Lorenzo, acceso sur y vamos a hacer el otro acceso que son Ruta 1 y Ruta 2 a través de San Lorenzo, Ruta 1 y Ruta 2. Entonces, hablábamos de una situación en donde la gente gastaba e invertía 23 kilómetros por día en ida y 23 en vuelta, más otros viajes. Estamos hablando de 50 kilómetros por 5 o 6 días laborales. De 300 kilómetros estamos hablando de 1.200 kilómetros de viaje mensual. Al año, en torno a los 15.000 kilómetros. Es una cantidad inmensa de distancia y es una cantidad inmensa de tiempo. Si vamos a tiempo y hoy hablamos de que podemos realizar un viaje con suerte en la entrada de 1 hora 30, en la salida de 2 horas, hablamos en torno a las 3 horas a 4 horas de viaje. Vamos a irnos para abajo, 3 horas al día. A la semana hablamos de en torno a las 15-18 horas, con otros inconvenientes, lluvias que tenemos hoy, que hoy estamos viendo los raudales que invaden la ciudad, la falta de infraestructura que hace que la ciudad sufra en cada lluvia. Podemos hablar de 20 horas en torno a las 80 horas mes. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 horas al año. Es una cantidad tremenda de tiempo desperdiciada que podría ser utilizada para que la gente pueda disfrutar de su vida, no salir de sus lugares de trabajo a las 6 de la tarde, llegar a su casa en torno a las 8:30 para que le dé tiempo de preparar una cena y acostarse a dormir, porque al día siguiente tiene que levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a su lugar de trabajo a las 8 de la mañana. Entonces, recuperar esa vida que teníamos en los años 80, 90, en donde la gente podía trasladarse porque no existía este tráfico, entonces buscar la alternativa ideal, que es que la gente pueda vivir cercano a sus lugares de trabajo y que esa zona disponga de todos los elementos o de todo lo que necesita la gente, que son lugares de educación, lugares de ocio, parques, plazas, donde podemos alquilar una cancha de pádel, alquilar una cancha de fútbol o algún gimnasio, pero lo ideal es que esa infraestructura pública que hoy está concentrada en muy pocos lugares, como el Parque Ñuguazú o el Parque Guazú, en torno a la Curva de la Muerte, que es un parque pequeñísimo que no puede abastecer. Si yo vivo en Fernando de la Morán, zona sur, y tengo que trasladarme a las 6, 7 de la tarde a ese parque, pues lastimosamente tengo un viaje de 1 hora o más de 1 hora para irme a hacer ejercicios. Entonces, la planificación urbana podría pasar por un proceso de mejorar
la infraestructura urbana, mejoramiento en cuanto a los desagües pluviales, en cuanto a la calidad de las veredas, que es muy importante, y en cuanto a la calidad ambiental de la ciudad, que las veredas dejen de ser invadidas por comercios, que dejen de ser invadidas por automóviles que estacionan encima, que dejen de ser invadidas por vendedores ocasionales. Que exista una planificación desde el municipio que parta de un plan general que debería venir desde el MOPC. Pues bien, lo que buscamos desde Behind the Building es hablar un poco de esta problemática y cómo buscamos desde el desarrollo inmobiliario tener un aporte al desarrollo urbano de la ciudad. Emprendimientos como San Clemente Santa Teresa, San Clemente Fernando, Santa Marina Norte, hoy tenemos San Clemente Norte, lo que hacen es buscar dotar de viviendas que puedan ser pagadas por la gente y que estén cercanos a sus lugares de trabajo y que no generen viajes de más de 30 minutos, que podamos tener una recuperación de la vía en donde podamos estar desde nuestras viviendas a nuestros lugares de trabajo en torno a la 1 hora máxima, desde que nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, nos preparamos y vamos a nuestros lugares de trabajo y volvemos a nuestras casas y tengamos tiempo de vuelta a una situación de disfrute de la vida. Tratar de, en la mesa, el debate de cómo podemos generar una mejor planificación, en donde los desarrolladores urbanos podamos tener un mejor aporte desde nuestra iniciativa, desde esta situación en donde buscamos de alguna manera trabajar contra la demanda habitacional real, o sea, buscar dar soluciones habitacionales, que el programa Cero Evapora sea un complemento de esta planificación, que sea una herramienta válida y que podamos desarrollar y podamos dotar de vivienda digna en lo que es el Gran Asunción, en una cantidad de por lo menos 20.000 viviendas al año. Es una meta que el gobierno la tiene, existe una necesidad de vivienda tremenda, tenemos un bono demográfico muy fuerte que va a ir por lo menos 20 años más en esta cantidad, seguramente después se va a ir equiparando en la medida que la población misma vaya envejeciendo, pero lo que buscamos es generar el debate, instalar el debate, que hablemos de planificación, que hablemos de una infraestructura adecuada, que no se realicen infraestructuras solamente por realizar una infraestructura o gastar 200 o 300 millones de dólares en una autopista elevada que no va a solucionar absolutamente nada. Podría gastarse ese dinero en una infraestructura mucho más necesaria que una autopista, que lo que va a hacer es que va a trasladar gente sin mucho tráfico hasta la ciudad de Luque, o desde Pacaraí, o desde donde vengamos por el acceso de Luque, nada más para trancarse desde Madeleine para adelante, y en hora pico a la mañana seguramente la cola va a llegar al aeropuerto y seguramente la cola va a llegar hasta el acceso de Luque por la ruta vieja. Vamos a decir, nos conecta al centro de Luque con el centro de Asunción. Entonces, bienvenidos a Behind the Building, en donde vamos a estar buscando hablar de esto en los próximos episodios. Seguramente vamos a estar charlando con amigos, charlando con invitados, charlando con otras personas de esto que nos apasiona, que es el desarrollo urbano, el desarrollo inmobiliario y buscar soluciones integrales para la gente.